Bueno, entonces, perdón, como les decía, entonces lo que vamos a tratar de hacer es correlacionar récords mundiales, velocidades, niveles de ácido láctico, tiempos y con las áreas funcionales de velocidad, lactácidas y de consumo máximo de oxígeno, aunque es una asociación un poco figurativa en donde puede haber muchas críticas de algunos conceptos, porque estamos metiendo tiempos de récords mundiales con métodos de entrenamiento, pero tiene cierta relación porque en cada distancia, desde los 30 metros con partida detenida hasta la maratón, en cada distancia predomina un sistema energético, predomina una fuente de energía. En cada distancia hay un tiempo determinado y en cada distancia hay supuestamente un nivel de ácido láctico. Entonces, como decíamos recién, 20 a 30 metros con partida detenida es la velocidad de aceleración y son estímulos de 3 a 4 segundos como mucho. Habría que planificar ciertos tipos de estímulos a máxima velocidad, lo máximo que pueda, se le pide al deportista que haga lo más que pueda, con planteado en cuestiones de estímulo y o sea, repeticiones, serie, micro y macropausa, como para tratar de agotar las reservas de ATP fosfocreatina con las repeticiones. Hago una repetición, un minuto de pausa, otra, un minuto de pausa, otra, un minuto de pausa, otra, un minuto de pausa. Pueden ser 3 repeticiones, 4 repeticiones, pueden ser 45 segundos de pausa, puede ser 1 minuto y medio. Agoto la reserva de fosfocreatina. Cuando la agoto, hice una serie y doy una macropausa para recuperar en ese rato, en esa macropausa de 2, 3, 4 minutos, la reserva de fosfocreatina y otra serie a máxima velocidad. Y no puede ser muy largo los estímulos porque si son largos meto ácido láctico, como decíamos. Entonces los estímulos tienen que ser de velocidad de aceleración, de 2, 3, como mucho 4 segundos, y si tenemos la posibilidad de medir ácido láctico, no debería ser el ácido láctico más de 2,5 milimoles, algunos dicen más de 3 milimoles, no debería ser más de 3. Como se dan cuenta, no hay nada aláctico, porque yo estoy en reposo, me pincho en este momento y tengo 1 milimol de ácido láctico. Si fuera láctico, luego de esta serie de repeticiones, por más que sean muy cortitas, tendría que tener 1 milimol de ácido láctico, y sin embargo ya tengo 2,5, 3 milimoles de ácido láctico. ¿Eso por qué? Porque, como les decía antes, siempre que hay un estímulo de contracción intensa, por más que sea muy cortito, se activa la glucólisis rápida, se activa la producción de ácido láctico. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es que no se meta ácido láctico, y ese poco ácido láctico que se meta en la micropausa y en la macropausa se lave lo más rápido posible, se metabolice lo más rápido posible. Entonces eso sería la velocidad de aceleración. Pico de velocidad en los 100 metros, lo que serían, como decíamos recién, 30 metros lanzados, velocidad cíclica máxima. El estímulo estaríamos más o menos también hasta los 3 segundos. Y a eso le llamamos velocidad máxima, la máxima velocidad que puede desarrollar un ser humano, que tomado por los récords mundiales, estaríamos cercanos a los 12 metros por segundo. Y el nivel de ácido láctico, si hacemos también 3 por 3 por 30 lanzados, no deberían pasar los 2,5 milimoles de ácido láctico. Y la pregunta, que por ahí ya la comentamos varias veces y por ahí seguramente muchos de ustedes ya lo saben, la pregunta es: ¿cómo hago si no tengo ácido láctico para saber que hice 3 por 3 por 30 con 1 minuto de micropausa y 3 minutos de macropausa, que sería lo clásico, o 4 por 4 por 40, sean lanzados o sean en aceleración con partida detenida, con 1 de micro y 3 de macropausa, que sería lo bien clásico, pero va en la habilidad del entrenador saber si hace
4 por 2 por 30 o hace 2 por 2 por 30 con 1,5 y con 5. En este tipo de trabajos no puedo alargar mucho las pausas porque mi sistema nervioso se va enfriando, además del muscular, pero el sistema nervioso se va enfriando, y para este tipo de trabajo de velocidad de aceleración, velocidad máxima, el sistema nervioso tiene que estar lo más activo posible, porque se requiere del sistema nervioso máxima concentración y máxima intensidad de estímulo. O sea, las motoneuronas, la corteza motora, tiene que enviar potentes estímulos a las motoneuronas alfa, y las motoneuronas alfa tienen que enviar los máximos estímulos que puedan, y tiene que haber sincronía intramuscular e intermuscular y coordinación intermuscular entre músculos agonistas y antagonistas. O sea, como decíamos, un trabajo muy del sistema nervioso, un trabajo muy de fuerza máxima, un trabajo muy técnico y de relajación de ciertos grupos musculares y de contracción máxima de otros grupos musculares. Entonces, ¿cómo hago si no tengo ácido láctico? El cronómetro es lo primero y observación es lo segundo, o van las dos cosas a la vez. Uno generalmente tiene un tiempo máximo de los 30 metros, en los 40 metros, el cronometrista tiene que ser muy bueno, pero en cuanto empieza a caer la velocidad, en cuanto viene haciendo una 3,1, 3,12, 3,15, 3,2, 3,09, 3,3, y de repente hace 3,6, 3,7, ahí el trabajo terminó. Ahí el trabajo terminó. O ya hay fatiga del sistema nervioso o ya hay mucho ácido láctico adentro. Entonces, ya sabiendo en qué serie, en qué repetición y con qué micro y con qué macropausa, veo qué es lo que reduzco. O reduzco el número de repeticiones o el número de serie, o alargo la micropausa o alargo la macropausa porque cayó la velocidad. Cuando cae la velocidad se termina el trabajo. Porque si cae la velocidad significa que ya el sistema nervioso está agotado y lo único que voy a estar haciendo es enlentecer las próximas repeticiones. O significa que ya hay mucho ácido láctico dando vuelta, más de 2 milimoles, más de 2,5, y las próximas repeticiones van a ser más lentas. Y lo que yo tengo que buscar en un trabajo de velocidad máxima es que la contracción sea máxima, o sea, y no entorpecer el gesto técnico, y no perder el estereotipo de máxima velocidad, porque si yo acostumbro, porque insisto con seguir haciendo las repeticiones, porque tengo que cumplir porque si hago más repeticiones y más series de mejor, y tengo que cumplir sí o sí la tarea, lo que voy a estar haciendo es, en vez de un trabajo de velocidad máxima, un trabajo de resistencia a la velocidad, o un trabajo de velocidad con ácido láctico, en donde pierdo el gesto técnico, pierdo el cansancio y mi sistema nervioso se va acostumbrando a un nivel más bajo de velocidad. Muchas veces es un entrenamiento buscado, cuando entreno la velocidad prolongada, por ejemplo, pero sé que estoy buscando ese estímulo, entonces sé que le tengo que dar más pausa, le tengo que dar más recuperación y tengo que repetir este estímulo dentro de más días. Entonces, son ciertos conceptos fisiológico-metodológicos en los que todo el mundo científico deportivo está de acuerdo, o por lo menos todo el mundo relativamente serio y científico está de acuerdo. Entonces, si hay cierto acuerdo, cierto consenso en base a la fisiología y a la metodología, tratar de respetar estos conceptos. Entonces vemos que la velocidad máxima estaría en los 12 metros por segundo. 100 metros llanos, como decíamos, fíjense que 100 metros ya meto 8 milimoles de ácido láctico. Y mi velocidad, desde ya que es compartida y detenida, pero si fueran 100 lanzados por ahí, sería un poco más la velocidad de metros por segundo, pero bueno, vamos a tratar de simplificar y vemos como de 10 metros por segundo, los 100 metros
en 9,58 el récord mundial, estamos en 10,43 metros por segundo. Este es el último récord de Usain Bolt. Y si tomamos luego de los 100 metros, vamos a ver que el ácido láctico está. Entonces vemos claramente cómo estos 100 metros ya hay bastante ácido láctico. Como no me voy a cansar de repetir, cada inicio, cada contracción muscular relativamente fuerte y brusca estimula la glucólisis rápida. Es algo instantáneo. Yo me moví rápido y la glucólisis rápida se empezó a producir con producción de ácido láctico. Desde ya, en 3, 4, 5 segundos, en 2 segundos, el predominio va a ser de ATP fosfocreatina. Pero ya en 5, 6, 7 segundos, 8 segundos, ya empieza, aunque el predominio siga siendo de ATP fosfocreatina, ya empieza a meterse el ácido láctico o la glucólisis rápida como fuente de resíntesis de ATP, con la consecuente producción de ácido láctico. Entonces estos 100 metros podríamos equipararlo, y acá entre paréntesis, con el cuadro metodológico de velocidad prolongada, pero ustedes van a ver, si revén los videos de velocidad prolongada, que los estímulos estarían en los 60, 70 metros, en las cantidades de segundos estaríamos en 5 o 6 segundos, o sea, no sería exacto, pero como para tratar de equipararlo en este cuadro orientativo, o más bien didáctico, por así llamarlo. Entonces, aunque no sea una correlación exacta, podríamos correlacionarlos por nivel de ácido láctico, por duración, por metros por segundo en el récord mundial, con lo de velocidad prolongada. Y acá está puesto entre paréntesis porque la velocidad prolongada por ahí metodológicamente se entrena con distancias más cortas, 60, 70, 80 metros. Vamos a los 200 metros llanos. Estamos ya con 50 y 50 o más de 50. O sea, los primeros 6 o 7 segundos exprimimos a la ATP fosfocreatina. Los segundos 6 o 7 segundos llevamos la segunda parte de los 100 metros, vamos cada vez con más ácido láctico. Cada vez con más ácido láctico. Y para los que tienen muy buena capacidad aeróbica o muy buen consumo máximo de oxígeno, se empieza a insinuar la resíntesis del ATP a algo aeróbico, a un porcentaje muy pequeño, pero ya lo aeróbico empieza a meterse. O sea, ustedes dicen, ¿cómo lo aeróbico se empieza a meter en 200 metros llanos? Se empieza a meter porque así como el estímulo potente desencadena inmediatamente la glucólisis aeróbica, en cuanto uno se empieza a mover, ya el corazón late más rápido, la circulación es mayor, las mitocondrias empiezan a moverse, pero como son muchos pasos metabólicos, ustedes fíjense que ATP y fosfocreatina es 1 o 2 pasos metabólicos, 1 o 2 enzimas las que ya donan energía rápidamente. Glucólisis aeróbica rápida son 6 o 7 enzimas para llegar al ácido láctico y un proceso rápido. Glucólisis lenta, ya hay muchas más enzimas y el proceso es más lenta, pero ya se empieza a meter en lo que son 200, 400 metros llanos. En 400 metros por ahí ya el 10% de la energía es aeróbica. O sea, cuanto más aeróbico puede hacer la donación de energía, menos ácido láctico hay, mejor rendimiento. O sea, 400, 200 metros llanos, tiene que haber muy buenos niveles de consumo máximo de oxígeno para poder meterse ya a altas velocidades. Entonces tenemos como de 100 llanos 10.43, ¿por qué no cae tanto a 10.42? O sea, inclusive un poquito más rápido. Porque en los 100 llanos tenemos los primeros 30 o 40% salimos de cero. Entonces, este es el sesgo que hay acá, de por qué entre 100 y 200 no hay mucha diferencia en menos, sino inclusive el récord de Johnson en metros por segundo es más rápido, es igual, o sea,
una décima menos, es casi igual, porque en los, en los 100 se sale de velocidad cero. En los 200 también, pero en el conjunto de los 200 la proporción de la aceleración es mucho menor. Entonces podríamos tomar por niveles de ácido láctico 10 a 14 por duración del estímulo, resistencia a la velocidad. Resistencia a la velocidad, si ustedes ven los videos de áreas funcionales de velocidad, se entrenan con 120, 130, 140 metros. No con 200, pero es a lo que más se aproxima. Ya en los 400, 800, 1500, sobre todo en 400 y 800 metemos mucho ácido láctico. O sea, durante los 400 metros llanos, la primera partecita, los primeros 6, 7, 8 segundos, se quema todo el ATP fosfocreatina y de los 70 metros a los 300 metros explota el ácido láctico y el ácido láctico se va a las nubes porque el gran porcentaje, el gran predominio de resíntesis de ATP está dado por la glucólisis rápida. Cuanto más nos acercamos a los 800, ya el porcentaje en donde empieza a donar energía al sistema aeróbico es mayor, pero cae la velocidad. Vemos como de 200 a 400, en donde hay mucho nivel de ácido láctico, la máxima expresión del ácido láctico está en la potencia lactácida. La máxima producción de ácido láctico, de energía a través del ácido láctico, está en la potencia lactácida y está en los estímulos de 30 segundos a 1 minuto. Y acá estamos el récord mundial en 43 segundos. Y vemos nivel de ácido láctico de 18 a 22. Y acá vemos como en 800 metros llanos por ahí hay más ácido láctico, pero hay más ácido láctico porque la carrera continúa y se sigue acumulando en sangre sin poder sacárselo de encima. Entonces hay más niveles de ácido láctico, pero la potencia lactácea está dada por generar una relativamente buena velocidad, 9,26 metros por segundo, y vemos como a los 800 ya cae a 7,9 metros por segundo, ya porque hay mucho ácido láctico en los 800 metros llanos y no se puede mantener la misma velocidad de los 400, porque ya los niveles son muy altos de ácido láctico por acumulación y llamamos tolerancia lactácida. ¿Qué pasa en los 1500? En los 1500 ya son carreras en récord mundial de 3 minutos 26, en donde el primer componente vamos a acumular ácido láctico, pero ustedes ven como en 800 de 20 a 25, pero si queremos mantener 7,9 metros por segundo, jamás podríamos mantenerlo con estos niveles de ácido láctico. Entonces tiene que caer sí o sí la velocidad, en donde ya empieza a jugar un rol bastante importante el consumo máximo de oxígeno. O sea, ya en un deportista formado, al minuto y medio, a los 2 minutos, ya puedo llevar mi consumo de oxígeno al máximo. Uno dice, sí, pero no se necesitan 10 minutos para lograr un máximo consumo de oxígeno. La velocidad a la que puedo llevar mis mitocondrias al máximo, cuanto mejor es el deportista y mejor estar entrenado, sobre todo en estas distancias, 1500, 3000 metros, es un deportista que en 1 minuto por ahí alcanza su máximo consumo de oxígeno. Desde ya con mucho ácido láctico, pero ya en 1500, 3000 metros, el consumo máximo de oxígeno es fundamental para rendir bien. Cuanto más alto es mi consumo máximo de oxígeno, mejor rindo en 1500, mejor rindo en 3000, mejor rindo en 5000 metros. O sea, son distancias en donde el consumo máximo de oxígeno es fundamental, porque en menos de 1 minuto ya mis mitocondrias, mi sistema aeróbico está funcionando al máximo, y en cuanto de 1500 a 3000 a 5000 es mayor el porcentaje que se mete el consumo máximo de oxígeno en la resíntesis del ATP, pero vemos como sí o sí la velocidad tiene que ser menor acá, y ya hay un componente importante de consumo máximo de oxígeno, pero sigue siendo relativamente corto, entonces sigue habiendo gran aporte a lo que llamamos resistencia lactácida. Resistencia lactácida es esa velocidad
un 10, un 15, un 20% por arriba del máximo consumo de oxígeno. Es cuando en una prueba aeróbica de máximo consumo de oxígeno el deportista llegó a su máximo consumo de oxígeno, pero le podemos aumentar 1 o 2 kilómetros más por hora en la cinta, y esa sería resistencia lactácida. O sea, estamos por arriba, un poco por arriba del máximo consumo de oxígeno con niveles altos de ácido láctico, de 14 a 18, pero ya el consumo máximo de oxígeno juega un papel fundamental y cae la velocidad de 7 metros por segundo a 7,28 por segundo. Los 3000 llanos ya son 7 minutos, ya son competencias en donde el máximo consumo de oxígeno es fundamental, o sea, lo aeróbico y al máximo, poner a las mitocondrias al máximo es fundamental, o sea, tener un alto consumo máximo de oxígeno, como les decía, es un buen rendimiento en 3000 y en 5000 metros, porque es donde más pongo en juego mi máximo consumo de oxígeno. Y acá, como ven, primero está puesto VO2 máximo, acá está en 1500, en los 3 minutos, 4 minutos de esfuerzo aeróbico máximo, de esfuerzo máximo, mejor dicho. Primero puse resistencia lactácida y después VO2 máximo. Acá en los 5, 6, 7 minutos, primero está el consumo máximo de oxígeno y la resistencia lactácida entra en juego también, pero los niveles de ácido láctico son menor, porque para mantener 6,8 metros por segundo no puedo mantenerlos con estos niveles de ácido láctico, tienen que necesariamente ser menor. Y en carreras de 12 minutos, por ejemplo en 5000 llanos, 12 minutos récord mundial, a 6,6 metros por segundo, el máximo exponente, el sistema que predomina es el máximo consumo de oxígeno. Pero fíjense que son competencias muy específicas, que pueden darse en natación, en remo, en ciclismo, y no en deportes de conjunto, no en deportes de fuerza y velocidad, no en deportes de resistencia. Son esfuerzos máximos de 3 a 6 minutos, en donde el máximo consumo de oxígeno juega un rol fundamental, que serían algunas competencias de ciclismo, algunas competencias de natación, estas competencias de pedestrismo, competencias de patín, que duren estos minutos. Entonces muchas veces las competencias más lentas, o sea, los que son más de fondos, 10.000 metros para arriba en cantidad de metros, el consumo máximo de oxígeno en 10.000 metros por supuesto que juega un rol importante, pero ya entra a jugar un rol importante mi umbral anaeróbico. ¿Cuán alto esté mi umbral anaeróbico? Ya en fondo, 10.000, 20.000, maratón y en todas las competencias de endurance y ultra endurance, ya más importante que el consumo máximo de oxígeno es el umbral anaeróbico, y vemos cómo la velocidad cae a 5 para mantener una velocidad de umbral anaeróbico 3 o 4 milimoles. Acá ustedes van a ver que en competencia, acá decimos VO2 máximo, y el VO2 máximo, cuando revisen los videos de áreas funcionales aeróbicas, van a ver que el VO2 máximo sí está entre 7 y 10 milimoles, pero el nivel de umbral anaeróbico en la que se corre una maratón tendría que estar en 3 o 4 milimoles. Acá es por el sprint final, o sea, nivel de lactato post competencia. Un maratonista mantiene la mayor parte de la competencia 3 o 4 milimoles, 5 milimoles, y el sprint final por ahí llega a 9, según la velocidad del sprint final. Que generalmente en 10.000 metros el sprint, no hay un sprint final, o sea, se viene a una velocidad casi al límite, porque se puede mantener, en deportistas de élite, pueden mantener 10 minutos velocidades del consumo máximo de oxígeno. Yo hoy hago una prueba de consumo máximo de oxígeno y puedo mantener 15 segundos, 30 segundos mi máximo consumo de oxígeno. En deportistas de esta disciplina, 5.000, 10.000 metros, pueden mantener 10, 12, 13, 14 minutos su máximo consumo de oxígeno. O sea, la competencia en donde se puede mantener el máximo consumo, la velocidad al máximo consumo de oxígeno serían, en este caso, los 12 minutos. 10, 12 minutos se puede mantener en deportista de élite. Un deportista medianamente formado en resistencia por ahí puede mantener su velocidad de máximo consumo de oxígeno 3, 4 minutos. Un deportista de élite 8, 10, 12 minutos.
Ya en los 10.000 metros, este valor, porque en realidad los 10.000 metros se corren levemente por arriba del umbral aeróbico, o sea, serían 5 o 6 milimoles, pero este valor de 10 milimoles es porque es postcompetencia en el pequeño o gran sprint final que se puede dar en los 10.000 metros y en la maratón. Entonces vemos acá como una velocidad de ATP-PC de ATP-fosfocreatina serían 12 metros por segundo, una velocidad lactasis serían 10 metros por 8, 9 metros por segundo, una velocidad de consumo máximo de oxígeno serían 6, 7 metros por segundo, y una velocidad de umbral anaeróbico o por debajo del umbral anaeróbico tendríamos que estar hablando de 5 a 6 metros por segundo, por ponerle una velocidad. Si ustedes tienen tiempo, ganas, podrían tomarse el tiempo en 30 lanzados, 30 partidas detenidas, 30 lanzados, 100 metros, 400 metros, 1500 metros, 10.000 metros y una maratón. Si pueden correr todo esto, se toman los tiempos y tienen sus propios tiempos de velocidad máxima, de velocidad prolongada, de potencia lactácida, de V2 máximo, de umbral anaeróbico. O sea, uno podría hacerse una curva propia o a un deportista de un perfil en metros por segundo o en kilómetros por hora, un perfil propio y ver cómo está ese perfil. Y nos podría dar para una curva similar a esta. Por ejemplo, esta curva sería tomando en cuenta los números anteriores: 20 metros lanzados o 30 metros lanzados, 12 metros por segundo, 100 metros llanos, 10,5, 200 metros llanos, 10,4, 400 metros alrededor de 9, 800 metros alrededor de 8, 1500 metros alrededor de 7, de 7,5 metros por segundo, 3000 metros alrededor de 6,5 metros por segundo, 42 kilómetros, 5,5 metros por segundo, y vemos un perfil metabólico en donde los primeritos de arriba sería ATP-fosfocreatina, la potencia medida en este caso en velocidad en metros por segundo de la ATP-fosfocreatina, la potencia medida en velocidad alrededor de estas distancias, acá en el medio del sistema anaeróbico lactácido, y acá todo el resto con una menor pendiente que va cayendo en menor medida. Acá las escalas no está hecha bien la escala porque no puedo poner 20 metros y acá 42.000 metros, pero estarían las distancias que va cayendo a medida que la distancia se alarga. Entonces, en un deportista o una persona propia se puede tomar 2 o 3 tiempos máximos y hacer un perfil metabólico de las principales de los principales sistemas. Niveles de lactato postcompetencia o intracompetencia en fútbol de 4 a 8 milimoles, en básquet de 4 a 10 milimoles, vóley de 3 a 7 milimoles, hockey de 4 a 8 milimoles, rugby de 4 a 11 milimoles, tenis de 3 a 6 milimoles, hockey sobre patines de 5 a 10 milimoles. Fíjense cómo los deportes más explosivos, en donde hay salto, impacto y carrera muy corta, con descansos, o sea, se salta, se remata, se hace la carrera para saltar, se cae, tiene niveles de ácido láctico menores, por más que sean deportes explosivos, como puede ser el tenis, el vóley. Fútbol, básquet, rugby, hockey, niveles mayores. ¿Y qué podemos decir de esto? ¿Que está trabajando en un área subaeróbica? No, para nada. Acá es un deporte de arranques y descanso, arranques y explosión, descanso, trote suave, caminata. Hay una combinación en donde vale los metros recorridos, 10.000 metros recorridos totales en un partido de fútbol,
con tantos piques de 10 metros, con tantos piques de 20 metros, con tantos piques de 30 metros, pero esto es aproximadamente. De esto simplemente se puede decir que son los niveles aproximados de lactato intracompetencia.